Amigo televidente, ¿qué tal? Primero con su programa, Una entrevista con Dios. En estos momentos damos lectura de las Escrituras y la se encuentra en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y a la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Amén. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la preservas en nuestras generaciones. Oh Dios, ten misericordia de todos los gobiernos, las naciones, incluyendo a Israel. Dale a entender los gobiernos que vienen, Señor, falsos, para destruir el mundo. Ten misericordia, Señor. Te pido que tú reveles a través de tu palabra, que entiendan, Señor, que el único gobierno de paz verdadero es el gobierno tuyo cuando venga a establecerlo, Señor. Cuida a tus hijos, Señor. Cuida a la iglesia y protégela. Por los méritos de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa, Una entrevista con Dios. Es para mí un placer, un privilegio presentarle a nuestro panelista hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es un gobierno mundial y sus sellos diabólicos. Óigame bien, un gobierno mundial y sus 3 sellos diabólicos. Estos son los que vienen ahora, óigame bien. El Señor viene, pero este gobierno viene primero. Se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios, pero el problema número 1 es que tiene 3 sellos. 3 sellos que son diabólicos, o sea, dirigidos por Satanás. Vamos a que nuestros hermanos le hablen y le dejen saber, ¿entienden? ¿Por qué Dios va a permitir que estos 3 sellos y este gobierno mundial se presente aquí para engañar a la humanidad? Amén, gloria a Dios. Sí, en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2 habla de que tendrá que venir el que se opone a los mandamientos de Dios, a lo que se opone a lo que Dios ya creó, a lo que Dios dejó, su verdad, el camino, la verdad, que es a través de su Hijo amado Jesucristo. Todo esto va a ser negado. ¿Por qué? Porque el anticristo, el que va a tomar control del mundo entero, porque Dios se lo permite. En este capítulo 13 nos damos cuenta que también dice que Dios le da la autoridad. ¿Para qué? Para que ejerciera un tiempo, porque el tiempo lo toma Dios, el tiempo lo dirige Dios.
pero necesario acontecer porque su palabra ya está escrita y está dicha. Dice que los cielos y la tierra pasará, pero más la palabra de Dios no pasará. Y todo este acontecimiento tiene que pasar. Tiene que haber alguien que blasfeme el nombre de Dios. Tiene que haber alguien que se ponga ante las cosas de Dios o los mandamientos de Dios o lo que Dios ha hecho a la humanidad a través de su Hijo amado Jesucristo. Y todo esto no lo vemos. Hemos escuchado rumores de guerra, hemos escuchado naciones contra naciones peleando, hemos escuchado que gobiernos hay corrupción, hemos visto nosotros la corrupción que hay en la humanidad. Todo esto, la falsedad, la mentira, el engaño, lo traemos de muchos años y que está todavía en este mundo, pero no se ha ejecutado lo que Dios dice a través de la revelación que se le dio al apóstol Juan. Aquí vemos nosotros que todo va en orden en la voluntad de Dios. Esto no es como uno quiere hacerlo, no es como el hombre piensa, no es como el hombre lo quiere que ejerza la autoridad de Dios en el tiempo del hombre, no. Dios no se maneja ni en el reloj del hombre, ni se maneja en el tiempo del hombre, sino en la autoridad y en el tiempo perfecto de Dios. Así que es muy importante, todo lo que va a acontecer, el que va a gobernar el mundo entero todavía no ha venido, pero que sí va a ejercer, sí va a hacer muchas cosas, señales y prodigios, pero van a ser mentirosos. ¿Por qué? Porque después ahí esperamos esta gloria, la venidera de nuestro Señor Jesucristo por su segunda vez, pastor. Amén, qué lindo, ¿verdad? Bien, amados hermanos, es importante entender estas cosas. Dios cuando creó al hombre lo hizo a imagen y semejanza. Ahora, ¿por qué Dios creó al hombre a imagen y semejanza? Por cuanto había destruido a Satanás. Satanás, dice la palabra de Dios en Ezequiel y el mismo profeta Isaías, que se halló maldad. Satanás era el portador de luz, se llamaba Lucifer. Oye bien, Lucifer se llamaba. Era el portador, todos los ángeles estaban bajo su autoridad. Pero dice la palabra que cuando se halló maldad en él, Dios lo lanzó y lo llamó príncipe de las tinieblas. Y de ahí surgió un celo y una envidia en Satanás que quiso destruir a Dios. Pero no pudo. Entonces, como no pudo, pues vino al huerto del Edén y engañó a nuestro primero padre. ¿Ves dónde está el problema? Engañó a nuestro primero padre. Por celo, por envidia. Pero Dios perdonó a Adán y Eva, y le dijo: multiplicaos, henchid la tierra, soyugarla. Así que miramos aquí que al mirar eso que Dios perdonó, pues se metió a la casa de Adán y Eva. Y condenó, ¿entiendes? Quitó al hijo mayor llamado Caín. Si usted lee el capítulo 3 y capítulo 4 de Génesis, se va a dar cuenta que entonces se metió. ¿Y qué hizo Caín, el mayor? Que por celo y envidia, el mismo celo, mató a su hermano Abel. ¿Entiendes? Porque Dios bendijo a Abel. Porque las obras de Caín eran malas y él era del maligno. Así dice la palabra en 1 Juan 3:12. Dice que era del maligno, se rebeló contra Dios y le dijo: me voy de tu presencia, no quiero estar contigo. Oye, qué terrible. Y usted busca en la Biblia y no ve que Caín murió. Dice que se fue para el oriente. ¿Entiendes? Ese espíritu siguió engañando y ese espíritu ha seguido engañando a la humanidad. Entonces por eso Dios decidió mandar a su Hijo para salvar a la humanidad, para quitar el pecado. Por eso entonces Satanás ha cogido el espíritu de Caín y lo ha metido, tienen este falso profeta, el falso Cristo que viene. Dice que Satanás viene. Si usted va al capítulo 16 de Apocalipsis, del verso 12 en adelante, es más, vamos a leer lo que es muy importante, para que se dé cuenta que entonces él viene para toda la humanidad a engañarla, para destruir a Dios. O sea, que es un gobierno mundial que se hace pasar por Dios, pero no es Dios. Y viene con 3 espíritus diabólicos, o sea, son sellos que van a marcar a la gente. Leamos ese versículo 12 en adelante, del 12, tiene el 17 por ahí del capítulo, entiende que es muy importante que usted lo entienda, en el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 16, del 12 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, este gobierno mundial está por todos los reyes, por todos los gobiernos y todo, para engañar, para pelear, para que vengan contra Dios. Por ello sabe que ya el Señor lo venció en la cruz del Calvario y viene a establecer su reino milenial. ¿Sí? El Señor viene a establecer su reino y va a matar al anticristo cuando Él venga. Son tres poderes: falsos profetas, que tienen que ver con la religión. Sé que es muy importante que lo entiendan. El anticristo es un gobierno mundial dirigido por Satanás y el dragón, que es el mismo diablo. Y ahí vienen entonces estos tres poderes: la economía, la vida política y la vida religiosa. Si usted lee bien, vamos a ver los primeros 10 versículos de este capítulo 13. Estamos en el capítulo 13 de Revelación. Miremos estos tres poderes diabólicos que van a engañar a todas las naciones. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. No me vi, hermano. Es un poder mundial. ¿Entiendes? Ahí entra China, Japón, Vietnam, Corea del Norte, Corea del Sur, Egipto, Rusia, España, Inglaterra, Persia, Medo-Persia. Todos estos países, ¿entiendes?, entran en contra del Señor. ¿Y cómo en contra del Señor? Pues persiguen a Israel. Y al perseguir a Israel, están persiguiendo a Dios. ¿Dónde que está el problema? Entonces ahí entra a punto la economía. Todos estos países europeos, hermano, asiáticos, Oriente, ¿entiendes?, vienen en contra, de acuerdo a Daniel, capítulo 11, vienen en contra de Israel y se van a hacer pasar, por eso que van a construir un templo. Pero mira, ahí entra la economía mundial. ¿Entra qué? La economía mundial. Y por eso hay 3 sellos. 3 sellos, hermano, que Satanás va a utilizar. Y el que no se deje sellar, le van a quitar lo que tiene, lo van a matar, lo van a perseguir y le van a quitar todo. Así que tenga cuidado con su dinero si está en el banco, porque eso viene pronto. Va a haber una economía destructora. Las factorías van a quebrar, los bancos, todo. Y solamente entiende el que se deje marcar. Vamos a leer el versículo 11, estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a leer el verso 11, entiende, al 18, para que nos demos cuenta que va a crear la imagen, que es el poder religioso. Todos estos poderes religiosos estaremos hablando. ¿Entiendes? Segundo, una marca de 10 cuernos que tiene que ver con el sol, que es la economía. Vamos a leer lo que es bueno que se lo diga la palabra. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Usted ve? Hay 3 marcas, hay un número, hay un nombre, amados hermanos, y hay un número. Fíjate bien, un nombre, una marca, que es la parte religiosa, y un número 666 que ya está. Ya ese número está ahí, hermano, ya está funcionando, ¿entiendes? Pero de una manera oculta. Porque estos van a forzarlo. Ahora no es obligatorio, pero ya muy pronto van a obligarlo. Usted no podrá comprar ni vender, todo lo que usted tenga se lo van a quitar, todo pertenecerá a este gobierno. Una marca. Y la marca, ¿cuál es la marca? ¿Entiende? Que encontramos nosotros, que se ha puesto en todas partes, en la parte religiosa. Es la cruz, hermanos. Es la cruz. Usted puede ver en los cementerios, en todas partes donde hay un accidente, ponen la cruz. Y esa cruz es que una cruz católica, romana, ¿entiende? Y todos los emperadores usaban ¿qué? La cruz para marcar. Entonces, ¿qué hizo Constantino? En el 311 al 325. ¿Entiende? Que entonces dijo, vamos a popularizar todo y que todo el mundo use la cruz. Y vamos a santificar la cruz. ¿Sí? Por eso es una cruz diabólica, hermano. Es una cruz, ¿me entiendes? Que dice Pablo ahí, que es una cruz de maldición. El mismo Moisés estableciendo allá, ¿me entiendes? Cuando Dios le dijo, pon una serpiente en un madero. ¿Sí? Entonces el Señor viene y muere, ¿entiendes? Por nosotros. Si usted se da cuenta que la cruz de Cristo no era el madero, era los sufrimientos. De acuerdo a Isaías 53, dice que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos curados. Así que el Señor no cargó esa cruz de madera. No. ¿Entiendes? Él cargó la cruz que Dios se le puso. Porque esa cruz no salva. Quien salva es Jesucristo. Amén. Y murió en cruz de Calvario. La gente ha malinterpretado eso. Entonces es una marca. Segundo, hay un número. Y tercero, hay un nombre, que es el nombre de la bestia. ¿Tú le ves que crearon esa imagen? Y que no la adorase, que le hicieron matar. ¿Y quién es el que pone la imagen? ¿Por qué Dios castigó a Israel? Lo envió a toda parte. Por las imágenes. Entonces, toda religión que tiene imagen, que adora imagen, que se cree en imagen, está en pecado de acuerdo a Éxodo 20. El Señor abomina las imágenes, la idolatría, el paganismo. Entonces Dios no quiere esas cosas, hermano. Así que todas las religiones que usted ve que van a forzar que tengan imagen, la van a forzar para que adoren imágenes. ¿Y sabes cuánta iglesia evangélica tiene en el púlpito la cruz? Porque no han entendido el mensaje, hermano. Recuerden, el madero no salva. Es Cristo que fue puesto en el madero. El Señor derramó su sangre por usted y por mí. Fue crucificado. Y Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, entiende, será salvo. Así que tenga cuidado con las imágenes, porque es una marca de la bestia. No se dejen marcar. Recuerde el tema que estamos desarrollando. El gobierno mundial y los 3 sellos diabólicos. No se deje marcar. El sello que usted tiene que tener es el Espíritu Santo. Dice que el Señor selló, ¿entiende? Con el Espíritu Santo a los que habían de ser salvos. Entonces usted tiene que tener muchísimo cuidado. Así que para que el varón hable, vamos a ver lo que dice allí, 2 Tesalonicenses capítulo 2, del verso 4 al verso, ¿entiende? 12. Para que vea que el Señor va a matar con el resplandor de su vida a esta bestia. Pero el Señor no puede venir hasta que se manifieste esta bestia. Y ya se está manifestando, todos los tentáculos tenemos. Amén. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No se deje marcar. Todo el que se deja marcar, su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. El Señor lo dice, que va a venir y va a matar al anticristo, al falso profeta, con el resplandor de su venida. Y dice ahí, inico, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Ese es el gobierno mundial, que ya está. Te va a escuchar la noticia muy pronto. Así que, mire, administre, se le hemos venido diciendo, administre, saque el dinero, meterle a una parte que usted la guarde en otro sitio, porque lo va a necesitar. Administre, metiendo los alimentos, guárdelo también, porque va a haber escasez y todo va a estar por las nubes. Y lo van a obligar, a forzar a adorar imágenes. No adore imágenes, mejor que lo maten, pero no adore imágenes. Todas esas religiones que ponen la imagen para que se adore es diabólica. No es de Dios, se lo estamos diciendo en el nombre de Jesús. No importa la religión que sea. ¿Entiendes? Es el ecumenismo, o sea, la unificación de todas las religiones. Y ya está ahí, ¿entiendes? La iglesia tiene esa cruz. Y van a forzar, y van a quitarlo. ¿Entiendes? Todo lo que es Dios, ya leímos ahí en 2 Tesalonicenses, o es objeto de culto. Van a quitar todas esas cosas, hermano. Y van a unificar y a forzar a que la iglesia evangélica y no evangélica se unan y que comiencen a adorar imágenes, que es diabólico. Amén, sí. Cuidado, porque el Satanás hará señales y prodigios mentirosos. Y esto es lo que va a arrastrar a muchos que han conocido la verdad, que han estado viviendo la verdad, que ha llegado a la verdad en sus vidas. Cuidado con Satanás, porque Satanás no es un espíritu así simplemente, sino un espíritu donde la cual destruye, mata y roba. Pero Dios nos dice a través de su palabra en Hechos 4:12 que Él es el único en que tenemos salvación. Él puede sanar, nos puede libertar, se llama Jesucristo. Para no ser engañado, porque ha de manifestar el hombre inicuo, el hombre de pecado. Tiene que manifestarse. ¿Por qué? Porque la palabra ya está escrita y Dios ya lo dijo. Y toda palabra que sale de la boca de Dios dice que ejecuta lo que Él quiere, no como el hombre quiere. Pero es muy importante. Satanás viene a hacer prodigios y señales mentirosos. Pero también encontramos la palabra de Dios que nos dice que habrán espíritus en el libro de 1 Timoteo capítulo 4, que cuidado con los espíritus que claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es negar a Dios. Apostatar de la fe es decir que no somos servidores de Dios. Apostatar de la fe es decir que no somos servidores de Dios ni seguimos a Dios. Y todo esto va a acontecer. ¿Por qué? Porque el hombre inicuo tiene que manifestarse. Dice que tomará posición, queriendo tomar la posición en lugar de Dios, haciéndose pasar como Dios. La palabra, amigos televidentes, está bien clara de parte de Dios, de lo que nos está diciendo, que va a haber engaño, va a haber mentira, va a haber falsedad, y esto va a ser más y más, y que nosotros lo que nos toca que hacer es mantenernos bajo la guianza por el poder del Espíritu Santo para poder encontrar la libertad en Cristo Jesús, para poder encontrar la entrada al reino de los cielos, para poder encontrar la salvación de nuestra alma, porque aquí claramente dice, vendrán espíritus postreros en ese tiempo, vendrán algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Escuche bien que espíritu de demonio y doctrina de demonio, doctrinas de la palabra que van a torcer la palabra de Dios, que van a traer a lo que el hombre quiere hablar, pero no es de Dios, porque también Satanás va a hacer prodigios y van a ser mentirosos, van a hacer señales mentirosos, muchas cosas que va a hacer Satanás que todavía no se ejecuta. ¿Por qué? Porque dice claramente en el capítulo que hemos dado lectura de 2 Tesalonicenses, versículos 7, 6 en adelante,
porque hay alguien que lo detiene, quien es el poder del Espíritu Santo, la iglesia que está todavía aquí en esta tierra, que detiene todo esto, porque después que sea arrebatada la iglesia, entonces ha de manifestar el hombre inicuo, el hombre que va a tomar el reino de todo el mundo, de todas las naciones, y será uno solo que va a gobernar, no habrá mucho más, será uno, y será el reglamento en todas las naciones del mundo entero. Así que es muy importante poder encontrar la luz, estar bajo la luz de Dios, que es a través de su Hijo amado Jesucristo, y no ser engañado, porque habrá muchos espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y muy importante, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participaran de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Satanás viene a hacer guerra con el que ha conocido la verdad, y que la verdad ha pagado el precio por cada una de nuestras vidas. Ahí va a ser guerra Satanás. Satanás, cuando sabe que en alguien que no busca de Dios, que no está en los caminos de Dios, o que no le cree a Dios, Satanás lo tiene en un lugar tranquilo, pero al que le hace guerra es el que ha conocido la verdad, el que ha conocido la puerta, la entrada, el camino, el que ha conocido al Hijo del Dios viviente, que es nuestro Señor Jesucristo. Pastor. Amén, sí. Recuerden que hay 3 sellos diabólicos y hay un sello espiritual. Vamos a lo que dice Efesios 4:30 para que vea. No se deje engañar por Satanás. Porque si usted contrita el Espíritu Santo, el sello, ¿entiende? Usted no va a ser salvo. Por eso él va a hacer todo, como decía el varón aquí. Él va a hacer todo lo posible para que usted niegue al Señor. ¿Entiende? Y el Señor dice que no lo contrite. No contrite el Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. No lo contrite. Fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y cómo podemos contritarlo? ¿Entiendes? Pues ya el varón leyó ahí en 1 Timoteo 4. Doctrina de demonio. Espíritu mentiroso. Se van a hacer pasar como que son. Usted va a ver muchas doctrinas dentro de las iglesias, pero son falsas. Muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Muchos falsos ministros, falsos cristos, van a venir a meter herejía. Pastores, por favor, abran los ojos y procuren que los hermanos sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Que sean llenos, porque es la única manera que van a ser librados de la condición. Leamos ahí a Marcos 1:8 para que vea usted que el único que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor. Entonces el que tiene el Espíritu Santo tiene el don de sanidad. Así que por eso cuidémonos, hermano. Pastores, cuide la iglesia. Cheque que tengan el Espíritu Santo. Que no sean emociones, porque hay muchas emociones en las iglesias. Pero no tienen el Espíritu Santo. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Óigame bien. Necesitamos. Usted está bautizado en agua. Amén. Gloria a Dios. No hay problema. Pero está bautizado con el Espíritu Santo. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Mira ahí como dice Gálatas capítulo 5, del 22 al 25. Hermanos, tenemos que estar bien conscientes. Porque muchos van a ser engañados, si fuese posible, a unos escogidos. Pues por eso vamos a ver que tenemos y andamos por el Espíritu de Dios. Esa es la única garantía, ese sello, hermano, que somos salvos. Y como va a ser bien sutil, Satanás va a ser bien sutil, hermano. Si ha engañado a muchos de los hermanos de la iglesia primitiva, se ha engañado a muchos de los pastores y ministros y se ha metido por todas partes, ¿cuánto más en estas generaciones? Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Leamos, varón. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Del versículo 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tenemos que vivir a Jesucristo. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y Satanás no podrá engañarlo. Él va a hacer todo lo posible. La tentación va a estar ahí, como le digo ahorita en 1 Timoteo 4. Para que usted vea que es así, léase en 1 Corintios 10, de 9 a 10. 1 Corintios 10, de 9 a 10. Para que vea que viene la tentación, pero Dios le da la salida para que usted pueda salir firme.
¿Por qué necesita el Espíritu Santo? Porque la lucha es ardua, hermano. Es difícil. Pero todos los que tienen el Espíritu Santo van a vencer. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Tiene usted la salida? ¿Ama usted a Dios? ¿Quién le controla? ¿Vive usted la santidad que Dios dice? Satanás no podrá engañarlo. Recuerde, la lucha va a ser fuerte, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ponga su mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Damos gloria al Señor porque a través de su palabra nos da el alimento a nuestra alma, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, que hay un Dios que envió a su Hijo amado Jesucristo a este mundo. Y por amor a quién, a la humanidad, por amor al que hizo a imagen y semejanza de Dios, nos ha enviado a su Hijo amado Jesucristo. Y algo maravilloso de parte de Dios por su misericordia, por su gracia, ha dejado su Espíritu Santo, donde hemos dado lectura al capítulo 5 de Gálatas 25, viviendo y andando en el Espíritu Santo para poder estar y vivir la verdad cada día, tener el gozo de Dios, tener la paz de Dios y tener sobre todo la salvación de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, el contristar el Espíritu Santo nos llevan como las olas del mar. Subimos y bajamos y no sabemos y somos también semejantes como los vientos que soplan de un lado a otro. No, pero el que está dirigido por el poder del Espíritu Santo sabe a quién le cree, sabe a quién obedece, a quién atesora sus mandamientos y sabe esperar en la voluntad de Dios cuando somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Muy importante que el sello de Dios es para muchas cosas que nos ha dejado su sello, que es el Espíritu Santo. No solamente mantenernos en la verdad, sino que dice es la luz, es poder, es fuego, es todo en nuestro ser cuando somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Recuerden, muy importante, hay que ser dirigido por el poder del Espíritu Santo para poder alcanzar la victoria en su Hijo amado Jesucristo. Pastor. No se aparte de la verdad. Eso es lo que dice Juan en 8:32. Conoceréis. O sea que es muy importante que usted aprenda a andar en la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted va a ser libre en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Pero para ello tiene que andar y vivir por el Espíritu. Es la única sello de garantía. Recuerde el tema. El poder mundial y sus 3 sellos diabólicos. Por eso que va a forzar y va a engañar con sutileza y cuanta cosa. Pero si tenemos el Espíritu Santo, nadie podrá hacernos frente. Como que dice Pablo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo puede usted en Cristo Jesús? Pues entonces oiga lo que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Es usted una hija, un hijo de Dios? Entonces viva en el Espíritu y viva conforme a la palabra del Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Gracias, oh Dios. Ayúdanos a vivir una vida santa, la fiel audiencia, Señor, que anden por y en el Espíritu y que no se dejen marcar. Ayúdalo y conságralo en el nombre de Jesús. Ahora usa a tu siervo como siempre en el mensaje de la palabra. Dale autoridad, Señor, y que cada vida pueda escuchar, incluyendo los judíos, Israel y la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Nos vamos en el libro de Lucas capítulo 7. Vamos a darle lectura versículo 1 al 10. En el capítulo de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: ¿es digno de que le concedas esto? Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa,
el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre, puesto bajo la autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después de que él iba a la ciudad se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Amén. Con el tema, el que vino y el que ha de venir. El que vino fue azotado, golpeado, crucificado y al tercer día resucitó. Pero ha de venir de nuevo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, encarcelado, él envía a 2 de los hombres. Y algo muy importante en este capítulo 7, el versículo 19, Juan envía a 2 de sus siervos y le dice: vayan a preguntar si ha de venir otro. No, porque es muy importante. En este capítulo 17 de Lucas encontramos más adelante, donde la cual Jesús les da la respuesta cuando le dicen los discípulos de Juan a Jesús: ¿eres tú o esperamos a otro? Jesús, muy importante, nuestro Señor Jesús, la respuesta que le da. Y aquí es que entra el tema, aquí es que entra el mensaje de hoy. Muchos estamos viviendo el evangelio, un evangelio que no tiene poder, un evangelio que no tiene autoridad, un evangelio que nosotros creemos que ya no hace cosas diferentes, un evangelio en el cual nosotros creemos que es al servicio solamente, un evangelio en el cual nosotros asistimos por asistir, un evangelio de la cual nosotros solo sabemos que los días domingos tenemos que ir a una congregación, ya lo tomamos como una religión. Y recuerde que el evangelio de Cristo Jesús es vida, es poder, es autoridad, transformación, cambio, sanidad, milagro, cura, un sinfín que Dios puede hacer. Pero aquí llama la atención cuando Jesús le responde: ve y regresen y díganle a Juan lo que ves y lo que oíste. Estas 2 palabras impactan la vida del ser humano, impacta la palabra al servidor de Dios. Ve a decirle lo que has visto y lo que has escuchado. ¿Y qué fue lo que primero vieron ellos? Jesús le dice: el ciego mira, el cojo anda, el muerto es resucitado. Es algo maravilloso que solamente Cristo Jesús puede hacer estas obras maravillosas. Por eso es que con el tema es el que vino y que ha de venir. Sigue haciendo los milagros, sigue haciendo los prodigios, sigue cambiando, sigue transformando, pero estamos viviendo un evangelio donde ponemos a Dios tan pequeño, un evangelio donde nosotros decimos que somos evangélicos, pero tenemos un corazón como un corazón de un hombre natural. ¿Por qué? Porque nosotros vemos y te seguimos preguntando: ¿cuándo vendrá nuestro Señor Jesús? ¿Será que vendrá? Tanta guerra que vemos, tanto problema que vemos en las naciones. ¿Será que nuestro Señor Jesús vendrá? Y estamos como Juan cuando envió a estos 2 discípulos, cuando nuestro Señor les responde: los cojos andan, los ciegos miran. Y más adelante en este capítulo 7 de Lucas encontramos nosotros
de la historia de un hombre que fue sanado en el día de reposo, pero siempre no faltan los fariseos, como cuántos fariseos andamos en las congregaciones, que estamos viendo qué falta comete el líder, qué falta está haciendo el líder o qué ha hecho el líder, y estamos ahí acusando y viendo como los fariseos, cuando los fariseos le preguntan al que fue sanado, al que fue levantado, al que estaba cojo, el que estaba ciego de nacimiento. Miren hasta dónde llega la incredulidad del hombre. Vean hasta dónde llega, así como llegaron los fariseos, que tuvieron que ir a la casa de los padres de este joven que fue sanado, que se le dio vista, preguntando y asegurándose que por qué si era cierto que este hombre estaba ciego de nacimiento, cuando Jesús hizo una obra. Y algo maravilloso que quiero decirte con este mensaje: el que vino ha hecho milagro, el que vino nos ha libertado, el que vino nos vino a enseñar el camino al reino, el que vino es el que vino a decir que nos ama a Dios, el que vino, ahora el que ha de venir, nos dice a nosotros que nos viene a dar la libertad para siempre. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de guerra, un mundo que está en decadencia, un mundo en el cual no ofrece más nada que solo muerte, destrucción, solo ofrece corrupción, mentira, engaño, pero un mundo que Él va a cambiar, va a transformar, es un mundo en el cual viviremos por los siglos de los siglos, orando y glorificando el nombre de Dios, alabando el nombre de Dios, un mundo donde va a ser transformado con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Algo maravilloso que esto, cuando Juan envía a estos dos hombres y Jesús nuestro Señor les contesta: ir y decirle a Juan lo que oíste y lo que vistes. Ahora yo te hago la pregunta: ¿qué has escuchado tú al servicio de Dios? ¿Qué has visto al servicio de Dios? Creo que has visto milagro, has visto sanidad, has visto transformación, has visto que Dios le da vida al que dice el hombre que ya no tiene más vida. Todas estas maravillas lo hemos visto, pero testificamos de una manera diferente. No tenemos ese testimonio de Cristo Jesús, que sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios, sigue haciendo algo maravilloso en la vida del ser humano. Algo importante. ¿Por qué te digo esto? Porque el capítulo 11 de San Mateo dice Jesús mismo: venid a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Es el que vino y el que ha de venir, te dice hoy y siempre que es el que estás cansado, estás cargado, estás con tristeza, estás con dolor, estás con angustia. Dios quiere darte la paz, Dios quiere traerte el gozo. Pero tenemos que vivir un evangelio de poder, de autoridad, no un evangelio de letra, no un evangelio de posición, no un evangelio de liderazgo, un evangelio de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Él ha venido al mundo, ha venido noticias nuevas y agradables a la humanidad. ¿Y por qué dijo eso? Porque ha venido noticias agradables, noticias que nos viene a dar aliento, noticias que nos viene a dar vida, noticias que nos viene a transformar nuestra vida, noticias que nos viene a dar la unidad, noticias la cual nos dice que nos ha dejado su sello, que es el Espíritu Santo, para tener ese gozo. Pero muchos que estamos viviendo el evangelio, lo estamos viviendo un evangelio muy en decadencia, un evangelio como creemos que ya no hay poder de Dios, que ya no hay misericordia de Dios, que ya no hay perdón de Dios. Y aquí vemos esto que impacta la palabra de Dios, donde la cual Jesús les responde: ir y decirle a Juan que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los mudos hablan. Algo muy importante, que el que vino y el que ha de venir sigue diciéndote que al ciego lo hace ver, al mudo lo hace hablar, al cojo lo hace andar. Alabado sea su nombre. Y aún déjame decirte, con estas noticias nuevas de Jesucristo, es que levanta hasta los muertos, le da vida. Alabado sea su nombre. Gloria. ¿Por qué? Porque su palabra relata y su palabra dice que llamó a un hombre que se llama Lázaro, que estaba muerto 4 días, y lo llamó. No fue que lo fue a buscar, no fue que lo fue a escarbar, no fue que lo fue a desenterrar, no, le llamó y le dijo: Lázaro, sal afuera. Es el que te digo yo en este día, es el que te vengo a hablar. El que vino y el que ha de venir se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret te dice, que nos dice a nosotros: y vayan a decirle al mundo entero que yo soy el que doy vista al ciego, yo soy el que le doy habla al mudo, yo soy el que le doy pies al cojo, yo soy el que le doy vida al muerto, yo soy el que levanto al muerto, yo soy el que despierto al muerto. Alabado sea su nombre. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Vivamos un evangelio de poder, de autoridad, no un evangelio barato, no un evangelio de la cual solo queremos leer y nada más leer la palabra de Dios. No, vivamos un evangelio donde
donde el poder de Dios, donde le dice a sus discípulos de Juan, vayan y lo que ven y lo que escucharon, lo que vieron, vayan a decirle a Juan, ¿qué están viendo en este momento? Yo estoy sanando, yo estoy libertando, yo he venido a traer noticias agradables, yo he venido del cielo y del cielo me iré de nuevo, pero yo he venido a hacer la obra que mi Padre me ha enviado. Él es Jesús. No te engañen, no te den otro nombre, no te digan de otro nombre, no te mencionen de otro nombre, porque nadie te puede salvar. Solamente se llama Jesús de Nazaret, el que pagó el precio por tu pecado, nuestro pecado y por toda la humanidad. Y nos dice que Él sigue amándonos, Él sigue abriendo nuestros ojos, Él sigue abriendo nuestros oídos, Él sigue abriendo nuestras bocas, Él sigue dándonos pies para que caminemos, Él sigue dando vida porque a Él le place y porque Él es vida y vida en abundancia en nuestra vida. Alabado sea su nombre. El que vino y el que ha de venir se llama Jesús de Nazaret. Aquí vemos nosotros que lo que vino a ser Jesús: ciegos ven, cojos caminan, mudos hablan, enfermedades son sanados, los pecados son perdonados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y cuando dice pobreza, no está hablando de economía, está hablando de la pobreza interior, de lo espiritual, está hablando donde había decadencia espiritual, de la cual en esos tiempos, y como vemos en estos tiempos también, hay decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque estamos pobres internamente, por la fe, no tenemos convicción, no tenemos certeza de que leemos la palabra de Dios, servimos a la palabra de Dios, servimos a Dios, pero no tenemos esa certeza, convicción en el evangelio de Cristo Jesús, porque son buenas nuevas de salvación a nuestras vidas. Escucha bien, el que vino y que ha de venir sigue dándole vista y sigue dando pies a los cojos, sigue diciendo que el que está muerto le da vida y vida en abundancia. Alabado sea su nombre. Como decía anteriormente en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28, dice: venid a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar. Quien te da el descanso, quien te llama, quien te dice que te da descanso para tu alma, para tu corazón, se llama Jesús de Nazaret. Y ya pronto ha de venir. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿A qué hora? No lo sabemos. ¿Qué día? No lo sabemos. ¿Qué mes? No lo sabemos. Ni qué año, pero lo único que nos va a nosotros y nos alimenta nuestro corazón es que va a venir otra vez por segunda vez y va a tomar su reinado en este mundo para todas las naciones del mundo y va a ser el único Rey de reyes, Señor de señores. Va a ser el único, el Dios todopoderoso, de la cual la palabra de Dios nos dice que no necesitamos de la luz literal, sino la luz es Cristo Jesús en todo y por todo en nuestras vidas. Bienaventurado somos nosotros que el que no haya tropiezo en mí, dice Jesús. Jesús nos dice mismo, somos bienaventurados si no encontramos tropiezo en Él. ¿Por qué dijo Él? ¿Por qué tropiezo? Por la incredulidad. Tropiezo como estaban estos fariseos, que cuando vieron al hombre que estaba ciego de nacimiento, tuvieron que ir a averiguar, tuvieron que ir a los padres de este joven a preguntarle, pero ¿es verdad que tu hijo era ciego o es el que se lo está inventando? Así también estamos en estos tiempos viviendo este evangelio, preguntando que si es Dios que lo hizo, ¿quién lo hizo? Cuando Dios tiene poder y autoridad para dar lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere enviar. Su palabra nos dice que cuando sale palabra de la boca de Él, dice que no retorna vacía. Este es el evangelio de Cristo Jesús. Esta es la palabra de Dios que nos sana. Esta es la palabra de Dios que nos alimenta. Esta es la palabra de Dios que necesita la humanidad en estos tiempos urgentes. ¿Por qué? Porque hay confusión, hay tristeza, hay engaño, hay una falsedad en este mundo que no encontramos el camino que nos lleve al reino de Dios. Pero dice la palabra de Dios en el libro 14 del capítulo Juan, versículo 6, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida y la resurrección. Y nadie va al cielo si no es a través de Cristo Jesús. ¿Ves lo que nos dice la palabra de Dios? Que escucha lo que nos dice la palabra de Dios. Así como Jesús, nuestro Señor, le dijo, lo que oíste, lo que vistes, ve a decirle a Juan, y te dicen esta noche, te dicen esta tarde, te dicen este día, la palabra de Dios, lo que has visto, lo que has escuchado al servicio de Dios, atesóralo en tu corazón, guárdalo en tu corazón y cree a Dios, porque el Dios viviente, el Dios de poder te sigue diciendo y sigue haciendo milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque Él es el sanador, Él es el libertador de nuestra vida, Él es el que nos dice a nosotros que nos ama y que envió a su Hijo unigénito a esta tierra para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna.
También te dice, ven a Él, porque estás cansado, estás cargado, estás angustiado, tienes problemas, tienes situaciones. Ven a Cristo Jesús, que Él te da el descanso. Primeramente espiritual y te da el físico, todo lo que necesites, Él te lo va a suplir en la voluntad de Él. Ves que el que vino y el que ha de venir te sigue diciendo por su palabra que Él, bienaventurado el que no haya tropiezo, el que no encuentra incredulidad en Cristo Jesús, sino que cree en Cristo Jesús, de la obra y del poder que sigue haciendo Dios a través de su poder, de su gloria. En el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que van a levantarse, los que van a resucitar, es a través del poder de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la vida, Él es la resurrección, Él es la verdad. Esto lo va a resucitar, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué bendición! Como dijo Jesús, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. No hay que tener tropiezo en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es nuestro libertador. Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es el que nos da vida y vida en abundancia. Cristo Jesús pero nos llama bienaventurado aquel hombre que no tiene la mente natural, aquel hombre que no tiene la mente de incredulidad, sino aquel hombre que le cree a Dios, que espera en Dios, que tiene la certeza, tiene la convicción, que recibe el poder, que recibe la autoridad, que es guiado por el poder del Espíritu Santo. Nos dice Jesús de Nazaret a través de su palabra, somos bienaventurados porque no hallamos tropiezo en Cristo Jesús, del Hijo del Dios viviente, del Alfa y el Omega, al principio y al fin. Él es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos. Te dice, eres bienaventurado si no encuentras tropiezo al servicio de Dios, no encuentras tropiezo cuando le sirves a Dios, no le encuentras tropiezo en Cristo Jesús cuando le crees de la obra maravillosa que sigue haciendo Dios. Recuerda con el tema, el que vino y el que ha de venir sigue haciendo prodigios de poder, de autoridad, de cambio, de transformación, de sanidad, de milagro, sanando toda clase de enfermedad. Él es el mismo de Dios, Él es de que te estoy hablando, se llama Jesucristo, Jesucristo del Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. En el libro de Mateo, versículo 11, 28, que le dimos ya lectura, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Descanso en Cristo Jesús. Tú quieres el descanso en Cristo Jesús, pues déjame decirte, el que vino te ha ofrecido descanso, y el que ha de venir te sigue ofreciendo descanso. ¿Para qué? Para vuestra alma, para que podamos nosotros alcanzar la vida eterna. Gloria a Dios. Y para terminar, en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley de Dios. La ley de Dios es la transformación, el cambio, la sanidad, el milagro, la cura, la salvación y la vida eterna. Ahí ha venido Cristo Jesús. Cristo Jesús no vino solo por venir a sufrir. Nuestro Señor Jesucristo no vino solo por querer morir en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo la primera vez no vino solo para que lo conocieran. No, es para ¿qué? Para cumplir la ley de Dios, para cumplir que Dios vive, que Dios reina, que por los siglos de los siglos, el que creó los cielos y la tierra. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Jesús vino y vendrá por segunda vez. Pero cuando vino, no vino a abrogar, no vino a quitar leyes, no vino a decir, yo soy la ley. No, Él vino y dijo para que se cumplan los mandamientos por la misión que Dios mandó a su Hijo amado Jesucristo en esta tierra, para que se cumpliera. Y se cumplió porque vimos nosotros que los cojos andan, que los ciegos miran, que los mudos hablan, que los muertos son resucitados en el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerda, el que vino y que ha de venir te dice, ven a Él, que Él te espera, patrón. Amén. El que vino, ¿quién fue ese que vino? El ángel lo dijo a María. ¿Entiendes? Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres, porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bienaventurada es de María, bienaventurada entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Pero ¿quién fue? El enviado de Dios Padre,
El que vino fue el enviado de Dios Padre. Ahí en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese fue. No hay otro, como decía el predicador. El que vino fue el enviado de Dios Padre, el Salvador del mundo, el que había de morir en la cruz del Calvario, el que era dirigido por gracia del Espíritu Santo. No hay más nadie. Así que tenga cuidado, porque han venido muchísimos, pero han sido falsos. Pero este es verdadero. El que vino es el enviado de Dios Padre. El que los profetas, el que Moisés y la ley, todos hablaron de que venía un Salvador. El que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor lo identificó en el capítulo 3 de San Mateo, del verso 13 en adelante. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Lo que dijo Juan el Bautista en San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No hay más nadie. Ese fue el que vino. Así que tenga cuidado, porque vienen más. ¿Ve? Como decía el predicador, el que vino y vendrá. Pero este viene por segunda vez. El otro se va a hacer pasar, que es un farsante. Pero Cristo viene por segunda vez. Si usted va al capítulo 20 de Apocalipsis, dice que vendrá el Maestro, con una gran cadena y que va a amarrar a Satanás. Porque Satanás se va a adelantar para hacerse pasar por el Mesías y se va a sentar en el templo. Pero el Señor viene con una gran cadena en la mano y va a apresar a Satanás por 1000 años. O sea que el que viene va a establecer su reino milenial por 1000 años. En Zacarías 14, el que viene dice que va a poner su pie en el monte de los olivos. Vea bien, todas esas señales para que identifique. Como decía el predicador, no se dice ni día ni nada, porque nadie sabe. Nadie sabe qué día, qué hora. Por eso que él ha puesto señales. Viene con una cadena en la mano, va a amarrar a Satanás, pondrá su pie en el monte de los olivos y habrá paz. Y entonces lo que va a haber que el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, ¿sí? Y llamará de los 4 vientos a los escogidos. Usted ve, hay que saber bien quién es el que viene, porque viene otro ahí, farsante. Así que busquemos a Dios, como dice el predicador. El que vino y el que ha de venir se llama Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque esperamos la segunda venida con señales y prodigios, Señor. Tú dices en tu palabra de la higuera, aprended la palabra. Cuando sus ramas están cerca, Señor, y comienzan a brotar sus hojas, sabéis que el verano está a la puerta. No sabemos, Señor, el día ni la hora. No sabemos, Señor, pero tú sí lo sabes. Por eso manténnos juntos contigo en oración y ayuno para discernir, Señor, por tu Espíritu, cuál es el Espíritu verdadero y cuál es el farsante. Gracias, oh Dios, por tu siervo, el mensaje que trajo, Señor. Permite que la fiel audiencia pueda entender que sí, viene uno por segunda vez y que ya vino, Señor, y viene a establecer su reino milenial. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con el Señor, porque Cristo viene muy pronto. Así que busque la dirección del Espíritu Santo. Mire, el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones, que Dios me le guarde.